Bien, este es el informe del laboratorio número 1 de Fundamentos de Telecomunicaciones. En esta ocasión vamos a trabajar con dos señales. Una es esta, una suma de seno y coseno con parámetros de frecuencia, amplitud y fase que pueden variar. La segunda es una señal coseno multiplicada por una a pi de t sobre tau, una unidad de escalón. Vamos a graficar estas dos señales en el dominio tiempo y frecuencia, y adicionalmente a eso se va a trabajar la autocorrelación y la densidad espectral. Para esto se va a usar el software MATLAB. Ya tenemos el código hecho acá. Aquí tenemos el punto 1 y el punto 2. Es elaborado por John Jairo Pérez Ortiz, Roger Gómez Nieto. En esta parte borramos la pantalla. El vector, la variable sec me guarda el número de segundos en los que voy a simular la función en el tiempo. Vamos a usar una función de MATLAB para tratar de calcular la magnitud o la fase, o en su defecto las dos, de la señal sin tener que hallarla transformada a mano. Se intentará hacer el procedimiento. Para eso se tiene una resolución de 3 milisegundos. Se genera el vector de tiempo y se guarda la longitud de ese vector en esta variable. La frecuencia de muestreo es la inversa de esa resolución. Bueno, tenemos el rango de frecuencias que va desde menos frecuencia de muestreo sobre 2 en pasos de f hasta la frecuencia de muestreo sobre 2 menos la última muestra. Estas son las dos constantes que están multiplicando al seno y al coseno, y la que nos dará un valor de amplitud. A lo largo del código se usan varias veces estas constantes, por lo que para hacer modular y una buena práctica de programación se meten en una variable. Tenemos la frecuencia 1, frecuencia 2, fase 1, fase 2 y otra constante. La señal completa 1 es esta. Vamos a hacer varias gráficas en una sola figura, por lo tanto usaremos el comando subplot con un alto de 3 y un ancho de 2. Vamos a graficarlo de color verde y a variarle un poco el título, el tamaño de letra, el color, y adicionalmente a eso en el título vamos a tener los valores de la frecuencia, de F2, de las fases, de las amplitudes, para ver más fácil la variación entre ellas. Pasamos al punto 1b, donde vamos a graficar la magnitud y la fase pues en el dominio de la frecuencia. En la primera parte, donde se usa el comando de MATLAB, se ha usado FFT, Shift y FFT. Con esto calculamos la magnitud de BF como el labs, o sea, absoluto de BF. Vamos a graficarla, nueva figura, en la parte 1 de ese conjunto de 6 gráficas subplot con el comando stem. Bien, ponemos título, etiqueta X, etiqueta Y. Ahora vamos a colocarle el título a esa gráfica que tiene 6, a esa figura que tiene 6 gráficas. Se usó el comando GTS para colocar el título donde el mouse lo decía, entonces es el que simule el que decir donde va el título. La transformada ya manualmente, y vamos a hallar el vector frecu, que son los pasos de la frecuencia en los que se va a mostrar para el análisis. Dado que no se tienen valores exactos F1, F2, sino que depende de lo que el usuario le dé, entonces se hacen estos dos if, donde
se selecciona un muestreo de acuerdo, una resolución de acuerdo al tamaño de esos vectores. Bien, estos son variables auxiliares que se usaron. La transformada se halló a mano, se adjunta en el informe cómo se halló. Y por último tenemos que la transformada de Fourier de la señal original es la suma de estas auxiliares. Vamos a graficar la transformada continua y la magnitud. Es decir, continua es que no se usó comandos de MATLAB discretos, sino se usó la teoría para saber cuánto daba manualmente. Posteriormente graficamos la fase. Bueno, autocorrelación y densidad espectral. En esta también se halló a mano, se transformó. Se usó variables auxiliares debido al gran tamaño de la respuesta y se guardó en esta Rx de tau, que es la autocorrelación. Se graficó la densidad espectral, pues haciendo el cálculo daban muchas partes que ya antes se tenían. Entonces se usó 4 nuevas variables y el resto son las variables anteriores, que aquí está definido. Y por último se grafica. Para este primer video tutorial simplemente vamos a explicar todo el código debido pues a su duración, que se intenta que no sobrepase los 10 minutos. Explicando el punto 2, la señal coseno multiplicada por el escalón. Entonces tenemos la amplitud, el valor de tau, la frecuencia y la phi. Tenemos una resolución de tiempo, que es hasta donde se va a graficar la señal en BT. Vamos a graficarla en el tiempo, realizamos el mismo procedimiento que antes. Tenemos una fuente de 12, un color predeterminado, y aquí también nos va a mostrar los valores actuales de phi y de la amplitud. Ahora para hallar la transformada de Fourier pues uso tabla. Entonces tenemos esta, debido a que es corta pues nos usaron variables auxiliares. Se grafica, se le halla la magnitud, la fase. Bueno, seguimos con la densidad espectral. Por teoría definimos que la densidad espectral es el cuadrado de la transformada de Fourier de una señal. Entonces usamos esta teoría acá y hallamos densidad. Para la autocorrelación se vio un poco más fácil usar un comando de MATLAB, que es el Xcore R2. Xcore R2. Este comando pues lo único que hace es graficar la autocorrelación si se le mete la misma señal, o una correlación si le introducen dos vectores. Hay varios parámetros como coef, biased, unbiased, known. En nuestro caso funcionó mejor el unbiased. Entonces se calcula el tamaño de esa autocorrelación y se crea un vector de tiempo que vaya desde donde quiere el usuario que lo simule en pasos de, o sea, el tamaño máximo, o sea, el tamaño S, para que se pueda graficar el tamaño de la autocorrelación. La graficamos. Bien, son los dos códigos obtenidos que se realizaron para obtener las análisis y conclusiones que se harán en la siguiente parte para las señales